El problema con las dos cámaras altas hasta este momento es que su caso es tan relevante como la moción sobre el Estado libre e independiente de Guayaquil en términos de lo que nos plantea la moción, es decir, no podemos olvidarlo ya y empezar a partir de este discurso. Nosotros traemos una extensión que se llama implicaciones y que se divide en dos puntos. El primero de ellos sobre derechos diferenciados y el segundo sobre los daños colectivos. Lo que les vamos a demostrar a través de estos argumentos es que la existencia azarosa de personas que pueden controlar uno de los cuatro elementos determina cómo hay un cambio en la configuración política que condiciona que las decisiones que tomamos colectivamente van a ser contraproducentes y son de hecho peores a las que tenemos en el status quo, incluso con todos los problemas que podemos tener en un mundo donde no controlamos los cuatro elementos. Primer punto sobre derechos diferenciados, y es que ninguna de las cámaras hasta ahora han hablado de qué es lo que hace diferente a este tipo de habilidades de control de los elementos en comparación con, por ejemplo, mejoras genéticas, como que yo sea más alto que tú, o como que yo sea más atlético que tú, o por ejemplo, con una creencia religiosa, o por ejemplo, también con la acumulación de dinero que yo pueda tener y entonces incidir en la toma de decisiones públicas. ¿Qué es lo que hace diferente este tipo de control? Que básicamente se rige por el azar y no hay ni una sola forma que podamos tener de regularlo, de poder limitarlo o de poder asegurarnos de que las personas lo van a usar de la mejor manera en todos los casos. ¿Qué es lo que ocurre? Que la religión son creencias y per se no son riesgosas y por lo tanto tampoco dan un poder desmedido a una sola persona en función del control de un elemento. El dinero puede ser mucho más fácil conseguirlo incluso en una sociedad capitalista con un capitalismo salvaje que el hecho de yo poder conseguir una habilidad de manera azarosa simplemente porque me cayó y ya está. Y creemos que en este sentido lo que ocurre es que en el status quo donde no tenemos este tipo de cosas, la organización social se mide por checks and balances, pesos y contrapesos que justamente garantizan que una persona no pueda ser capaz de controlar y de concentrar demasiado poder como para influir en el camino de una sociedad. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Que básicamente la existencia de un mundo como el que nos propone oposición implica daños a la democracia y a los beneficios que desprendemos de ella, incluso si esta asumimos es deficiente. Lo que nos dice, por ejemplo, dice el líder de la oposición de que el contrato social seguiría garantizando la protección de los individuos es falso, porque el contrato social únicamente funciona en tanto tú y yo cedemos la misma cantidad de libertades y derechos al Estado. Es decir, yo cedo mi derecho a matar para hacerme justicia y eso es lo que me hace igual, pero cuando yo cedo esto, pero soy incapaz de cederle al Estado mi capacidad de controlar el fuego o el aire o la tierra, porque eso es algo intrínsecamente a mi persona, es cuando entonces este contrato social no garantiza la protección que debería garantizar y por lo tanto entendemos que las sociedades se tienen que configurar de una forma diferente. ¿Qué es lo que tenemos en un mundo donde tenemos este no control de los cuatro elementos? Que básicamente seguimos siendo iguales ante la ley, seguimos siendo iguales ante un Estado y seguimos siendo iguales en la toma de decisiones colectivas. Nos hablaba primero el líder de oposición sobre que hay conflictos porque, por ejemplo, existen las armas. Le recuerdo que el hecho de poseer armas no es un hecho azaroso y lo podemos regular a través de leyes como el gun control, que Estados Unidos se ha negado a hacer, pero que en otros países como Alemania y Reino Unido lo han hecho, y entonces el nivel de discrecionalidad y de azar a la hora de yo poder incidir a partir de poseer armas se ve reducido. Hablemos del dinero. Vemos cómo también es posible reducir el poder que tiene el dinero en las decisiones a partir de leyes que le ponen más impuestos a los ricos, que tienen políticas redistributivas, pero todo esto no lo podemos hacer a partir de controlar un elemento u otro. Tenemos derechos diferenciados que básicamente implican que tú puedes incidir de mayor forma en la realidad que yo y por lo tanto tienes un peso mayor en las decisiones colectivas que yo. Creemos que esto al final también rompe los esquemas de movilidad de una sociedad donde no entendemos ahora la meritocracia como algo que nos permite avanzar, porque ahora necesariamente tú vas a tener una ventaja comparativa sobre mí, incluso si me esfuerzo, incluso si estudio, incluso si doy lo mejor de mí simplemente por el azar, y entonces esta sociedad tendería más a reconocer el azar que cualquier otro mérito personal que podamos tener. Bueno, creo que el check and balance o los pesos y contrapesos funcionan en nuestro mundo con la lógica disuasoria. Yo creo bombas nucleares no para atacar al otro país, sino para protegerme del otro país que también crea bombas nucleares. Creo que la disuasión es suficiente para hacer un peso y contrapeso.
contrapeso. El problema y la razón por la cual no nos tiramos bombas nucleares en la actualidad, a pesar de que todos las tienen, es precisamente porque no hay una diferencia en el control sobre el dominio nuclear y todos los países tienen el mismo nivel de dominio. Si, por ejemplo, un solo país tuviera capacidad nuclear, mientras otros no la tuvieran, ese país tendría incentivos a tirar esa bomba nuclear a estos países. Es básicamente la propuesta de oposición donde yo puedo tener un incentivo a dañarte precisamente porque yo controlo el fuego, pero tú no. Creemos que es mejor una sociedad donde nadie controla nada porque entonces tenemos incentivos a no matarnos precisamente porque tenemos todos la misma capacidad de hacernos daño en el status quo versus la capacidad de a lo mejor yo controlar el fuego y atacar a las otras 3 naciones justamente porque mi poder es un poco más violento y más salvaje que los otros. ¿Cuáles son los daños colectivos? Y es que creemos que hay una tendencia a asociarte con personas con las cuales puedes identificarte justamente a partir del control de estos elementos. Lo que vemos son 2 escenarios que lastiman la estabilidad de los regímenes. Uno donde las personas que controlan los elementos son poco estables, son volátiles y buscan expandirse a través de la fuerza, pero otro donde estas personas son totalmente responsables. Lo que vemos es que estas personas responsables tienen incentivos para que otras personas que controlan elementos y que no son responsables te ataquen, por lo tanto creemos que hay una constante amenaza de que tu régimen sea atacado por otro régimen y que entonces no haya ningún control. Pero vemos también que hay un incentivo a cooperar cuando justamente tú no puedes tener el monopolio del control sobre un elemento y donde nuestro control básicamente es similar, porque entonces necesitamos de la cooperación para poder subsanar esa falta de conocimiento y esa falta de dominio sobre cada uno de los elementos. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Que yo no puedo garantizar la espiritualidad y una mejor relación con la naturaleza cuando esto se da al azar, pero es que también cuando el control de los elementos se da sobre explotar los propios para obtener beneficios, tampoco podemos entender cómo hay posibilidad de un desarrollo sostenible que entienda otras formas de crecimiento más allá de explotar los propios recursos. Por eso es que estamos totalmente orgullosos de proponer.